Tenemos un programa, tenemos un programa muy apretadito, ¿sí? Entonces, el primer grupo, que es, va a estar Catalina y Víctor, nos van a presentar el cambio en las organizaciones, una explicación posible desde la biología del conocer, ¿sí? Y están los profesores, Letelier, Podosis, ¿sí? Va a llegar, se va a sumar también la profesora Sentis, ¿sí? Así que si les parece, profesores, podemos comenzar. Muy Sí, bien. Entonces, Víctor y Catalina. Muy buen día. Hola, buen día. Buen día, Buen día. profesores. Hola, Catalina. Hola, Víctor. Víctor, ¿proyectas tú? Te mandé el Power. Uno Yo lo nuevo. tengo. Ya, bacán. Se ve perfecto. excelente. Yo te lo veo excelente. Estamos súper bien entonces. Ya, Permítanme perfecto. colocarme audífonos para evitar algún ruido. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a presentar el trabajo que hemos preparado con, con Catalina, el cambio en las organizaciones, una explicación de la biología del conocer. Buenos días a los compañeras y compañeros del programa, a nuestros profesores. Esteban. Eh, Esta presentación la vamos a ir haciendo de manera matizada. En ciertos momentos va a ser la presentación, ¿cierto? Se va a referir a los contenidos, a la distinción y a los propósitos, Catalina, y también lo voy a ir haciendo yo de manera matizada. Así es que partamos nomás con la pregunta que nos moviliza en esta ocasión. Claro, la pregunta, bueno, nuestro trabajo consistió en un tipo como de ensayo, ya más que una investigación, sino que una reflexión que toma elementos de la biología del conocer y se pregunta por si es posible analizar el cambio en las organizaciones humanas desde esta mirada. Ya, entonces, nosotros, para explicar un poquito los pasos que seguimos en el hilo argumentativo, lo primero es que agarramos los conceptos básicos de la biología del conocer, eh, desarrollamos cómo esta supone una posición epistemológica en tanto acercamiento a una forma de conocer, ya uno o varios fenómenos. Después revisamos las distinciones de percepción y observador, lenguaje y emociones, sistemas sociales y cultura. Luego vamos a hablar de la organización y el cambio desde una mirada sociológica y ahí traemos un poco a colación nuestras formaciones y otras miradas que traíamos de antes de este postítulo. Y la gestión, ¿cierto?, en organizacional. Luego nos preguntamos por la organización y el cambio, entonces, ¿cuándo cambian las organizaciones? ¿De qué depende esto y cuánto se conserva? Y para eso vamos a hablar de dos ejemplos que son como de dominio popular, al menos en nuestro país, y obviamente vamos, para los compañeros extranjeros vamos a explicar un poquito de qué van, pero también conocer lo que tiene que ver con el estatuto administrativo y la convención constitucional. Y ahí vamos a hablar del cambio y la conservación, para finalmente definir cuál sería el alcance operacional de la biología del conocer en torno a los cambios culturales y relacionales. ¿Ya? Bueno, entonces, desde la mirada de la biología del conocer, nosotros asumimos que primero la biología del conocer es un lente explicativo, ¿ya? Y partimos de la base de la realidad constitutiva del observador, en tanto el observador es constructor de objetos perceptuales que generamos, ¿ya? Y esta mirada se debate o es contradictoria con los paradigmas clásicos de la ciencia occidental, que suponen la creencia de una realidad objetiva. En tanto, nosotros somos seres vivos que somos sistemas dinámicos,
determinado estructuralmente, y en esa dinámica de conservación y cambio contingente a nuestro devenir histórico, somos capaces de percibir el mundo, ¿cierto? Y construir desde ahí nuestra mirada. Y eso va a depender del sistema y no de lo que está afuera. Por eso decimos que la construcción de objetos perceptuales está medida por la dinámica interna del observador, en tanto ser vivo determinado estructuralmente y acoplado en una dinámica de conservación. ¿Ya? Por otro lado, también desarrollamos la distinción del lenguaje y las emociones, en tanto somos seres humanos que habitamos en el lenguaje y es aquello que nos distingue como especie. ¿Ya? Hasta donde se sabe, ¿cierto? Somos los únicos seres vivos operando en el lenguaje, y esto significa que creamos el objeto, o sea, creamos el universo de objetos que creamos, ¿cierto? Operando en él, ¿ya? Por otro lado, y el alcance operacional también, a nuestro juicio, tiene que ver con que el lenguaje permite la coordinación consensual de acciones de unos con otros, y es un epifenómeno que surge de la relación del organismo con su medio, con participación del sistema nervioso y las emociones. Muy bien. Dale. Cómo no, gracias. Una tercera distinción sobre la cual planteamos nuestro marco conceptual, si queremos decirlo, en este ensayo, en esta reflexión, para caer, en realidad, que es lo más relevante, porque ustedes lo conocen mejor que nosotros, por supuesto, para caer en los dos ejemplos que hemos traído, tiene que ver con los sistemas sociales y la cultura. Y destacamos acá como un elemento esencial lo que dice la lámina, ¿no? Que cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de sistema social y cultura, digamos, estamos hablando de la trenza de conversaciones. Eso probablemente, digamos, sea lo más relevante, que constituye la identidad, sigue como defino y define los límites de espacios de existencia del individuo. Eso es muy relevante. El vínculo social, nosotros entendemos que efectivamente se transforma, se vuelve, ¿cierto?, la condición de existencia de las personas. Conocemos, digamos, muchos ejemplos, incluso desde que somos niños, y los profesores destacaron algunos de ellos que uno recuerda, digamos, la ley del hielo del niño es lo peor, ¿cierto? Por lo tanto, lo consideramos desde esa perspectiva. Y por lo tanto, si entendemos que los seres humanos, ¿cierto?, como sistema, tienen ciertas conductas, son conductas de acoplamiento con su medio. Y ya lo decía Catalina, muy relevante, están determinados estructuralmente. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, ¿cierto? Y aquí es bien importante porque también cuando nosotros interactuamos, cuando los seres sociales interactúan o actúan en el mundo, también están actuando sobre sí mismos, digamos, esa es una relación permanente. Y obviamente las conversaciones son las que dan lugar, tenemos conversaciones posibles en la cultura, ese es un aspecto bien significativo. La cultura nos determina ciertas conversaciones. El profesor Pogosis decía de alguna manera que el Papa, cuando se vuelve Papa, tiene ciertas conversaciones y eso, ¿cierto? De alguna manera las conversaciones están prediseñadas desde el mundo cultural. Por lo tanto, esos son bien significativos para entender. Víctor, ¿qué quiere decir otra cosa es con guitarra? Y se le aplica tanto a tú sabes quién, pero no quiero mencionar ejemplos personalizados. Pero ya lo mencionó, profesor, digamos, nosotros estamos asistiendo hoy día a conversaciones posibles, y puedo decirlo, digamos, del presidente Boric, y probablemente muchos estén sorprendidos, otros no tanto. Y ahí, si me quiere llevar ese tema, yo le diría que yo estoy en el grupo de los que no están sorprendidos, digamos. Así es que sí, por supuesto, entiendo a lo que se refiere. Ahora, la guitarra de Chaguán no la entiendo mucho, pero esa es otra conversación, yo la dejaría fuera, digamos, si me permite. Entonces, entramos al mundo o a este mundo al que queremos llevarlos en esta conversación, que trataremos de que sea breve, pero siempre se alarga, desde dos miradas que decía Catalina cuando empezamos, ¿cierto? Y que son miradas sociológicas y gestión del cambio, y que
aparentemente no son propias de la biología del conocer, son propias de otros mundos. No obstante, nosotros encontramos que hay bastantes cuestiones confluyentes. Desde la mirada sociológica consideramos a Weber, ¿cierto? Para muchos el padre de la sociología moderna, y su concepto de burocracia como un elemento que podía ser útil para los propósitos que nosotros teníamos, dado que él define la burocracia como aquel sistema de reglas detalladas en estricto rigor. Ahí es donde Weber pone acento, más allá de toda una configuración un poco más compleja, pero son las reglas detalladas que determinan la acción de las personas dentro de esas reglas, lo que Weber determina y construye o plantea como burocracia. Y esto es bien importante porque nosotros hablamos de un aspecto burocrático esencial en la cultura pública chilena, que es el estatuto administrativo, y cómo su construcción determina los roles y las acciones posibles de las personas dentro de ese mundo, ¿cierto? Eh, eh, incluso acercándose de alguna manera, digamos, a un sistema medianamente cerrado, en el entendido de que el control también está de alguna manera adentro, digamos. También hay un cierto tipo de autocontrol, no queremos llevarlo allá, porque una de nuestras conclusiones, que le adelanto, es que los sistemas sociales no son autopoyéticos. Así es, pero ahí hay una relación bien interesante. Y uno de los aspectos desde la mirada sociológica de las organizaciones es que las organizaciones tienen y construyen su identidad. Y nosotros planteamos que la identidad de las organizaciones se construye principalmente en base, digamos, a su identidad visual, también a su estrategia comunicacional, pero sobre todo se construye en base a su conducta. Esos son los tres elementos desde la gestión y desde la mirada sociológica. Para entender entonces que las organizaciones están sujetas a cambio, y el cambio es permanente, es continuo, ¿cierto? Al igual que en el símil, digamos, con el ser humano. Con una diferencia, a mi juicio, bastante sustantiva, digamos, que es la de la autopoiesis, pero también la diferencia desde el análisis y desde la mirada. Prácticamente todos los procesos de cambio analizados, planeados, definidos, desde la mirada de la gestión, suponen algo que a nuestro juicio no es completo. Pudiera tener, digamos, algún nivel de propiedad, ¿cierto?, en términos de una dirección, pero no es completo, y es el hecho de asumir que es el liderazgo el que determina el cambio organizacional, ¿cierto? Todos eh, los, las metodologías y modelos de gestión del cambio, desde los más conocidos como el de Kotter, por ejemplo, que se utiliza mucho, parte de la idea de que hay un iluminado que determina cuál es el cambio y convence a todo el resto hasta anclar aquello en una institución o organización, ¿cierto? Ahí hay un proceso que tiene una cantidad de etapas, están en el texto que entregamos, digamos, para no complejizarlo ni repetirlo. Hay algunos, diría incluso más, y que son previos a Kotter y bien previos, digamos, que plantean que lo que hay que hacer es colocar, digamos, una situación organizacional, descongelarla, intervenir y después congelarla. O sea, entendiendo que las organizaciones de alguna manera vienen a ser una maqueta que se puede operar dentro de ella sin ningún contrapeso. Esas son las teorías de la gestión del cambio que mayormente se conocen. Y hay algunas también que operan, diría yo, un poco más desde la lógica del proceso, tienen una cierta sintonía, no es de las que están escritas acá en el texto, porque hubiera sido muy largo, como la de UGMI, que plantea que existen ciertas acciones claves para gestionar el cambio dentro de una organización. Y dentro de las acciones claves que plantea el modelo UGMI para gestionar el cambio están principalmente la comunicación como el elemento central. Bueno, pero hay muchas de ellas. Pero en estricto rigor, ¿por qué traemos esto, digamos? Porque nosotros nos interesó la pregunta que planteaba Catalina al principio. ¿Nosotros podemos el cambio en las organizaciones entenderlo, verlo, analizarlo desde la mirada de la biología del conocer?
Y aquí tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el estatuto administrativo, en primer lugar, que lo voy a plantear yo, y posteriormente Catalina nos va a explicar el segundo ejemplo de la convención. El estatuto administrativo, cuando uno lo busca en el texto, lo que plantea es algo bien, bien concreto y bien específico. Es un sistema que regula las relaciones entre el Estado y los funcionarios públicos o funcionarias. Y esto es bien interesante porque nosotros lo tomábamos como ejemplo porque nos parecía que aquí había una especie de, visto desde la mirada weberiana de alguna forma, había una especie de intento de generar un sistema de alguna manera cerrado, propio, ¿cierto?, que constituía relaciones entre todos los actores. Y es bien interesante porque el estatuto administrativo produce, para nuestros compañeros extranjeros, el estatuto administrativo es un cuerpo legal que regula las relaciones en el Estado completamente, pero las relaciones en términos de gestión, no de acciones concretas ni sectoriales. O sea, es transversal al Estado. Todo el Estado funciona en relación a esto. Y es bien interesante porque el estatuto ha permitido que en los últimos 80 años o 90 años el Estado de Chile funcione independiente de quien lo gobierna. Y esa es una cuestión, desde mi interpretación, a lo mejor limitada, qué sé yo, con todas las condiciones, lo encuentro brillante. Yo de verdad encuentro el estatuto brillante, y desde esa perspectiva, ¿cierto?, nosotros encontramos que existe un cierta acercamiento, y puede ser también analizado desde la biología del conocer en cuanto, en cuanto a que los órganos de este macroorganismo realizan sus acciones, se coordinan, en fin, pero no es lo mismo, ¿cierto? Lo que haga, digamos, un órgano dentro de un ser humano no explica al ser humano, digamos, el ser humano se explica todo en sus relaciones, y acá, digamos, el Estado también desde esa perspectiva lo hace. Y por eso a nosotros nos pareció interesante traerlo acá para implicarlo, digamos, como una explicación posible. Catalina. Gracias, Víctor. Bueno, y después entonces tenemos el ejemplo de la Convención Constitucional y con todo el proceso que eso implicó, como resultado de una conversación que le da salida a esta anomia, en palabras de Durkheim, que estuvimos viviendo a propósito de las movilizaciones del 2019, bueno, y las protestas y un sinfín de conflictos, ¿cierto? Entonces, en esta necesidad que nosotros analizamos desde la biología al conocer para la conservación y la conservación también de la autonomía de nuestro sistema social, se dio salida a este plebiscito que se proponía cambiar justamente nuevamente la Constitución, y la Constitución como un órgano y un set de leyes que venían a resolver supuestamente el problema, ¿cierto?, de la sociedad. Ahora, lo que pasó a nuestro entendimiento también es que no había mucha claridad tampoco, o no había una coemocionalidad compartida en esa trenza de conversaciones que permitiese decir cuál era el problema y qué era lo que queríamos. Entonces, toda vez que el 80% de las personas vota que quiere cambiar la Constitución, hay un 62% de personas que realmente que al final del proceso supuestamente rechaza esta nueva Constitución. Entonces, lo que nosotros decimos es que no existió una trenza de conversaciones con emocionalidad compartida en el proceso. Y eso es lo que permitió o no permite en el fondo el cambio en cierto sentido cultural. Pero también por otro lado nosotros decimos que no, lo que cambia la trenza de conversaciones no es el dispositivo, el mecanismo o la ley o la constitución, sino que lo que cambian son las personas y sus conversaciones posibles en los límites de la cultura. En tanto, es una dinámica que apunta a la conservación y la obtención de autonomía. Y cuando eso se pone en juego, probablemente el cambio no es posible en este devenir histórico de cambios estructurales y en acoplamiento con nuestro medio. Entonces, Víctor, por favor. ¿Cómo no? Lo que nosotros concluimos es que es posible entender el cambio en las organizaciones desde la biología al conocer, sí, con muchos alcances, y esto lo estuvimos mirando a través de nuestra conversación también en la exposición, mas no podemos asumirlos como organismos autopoyéticos, porque quienes somos autopoyéticos somos las personas, y somos nosotros quienes brindamos esas condiciones de cambio.
Por otro lado, dale, Víctor. Bueno, desde el ejemplo, nosotros, evidentemente las organizaciones sociales no son autopoyéticos, no tienen clausura operacional, ¿cierto? No operan en esos principios, ¿cierto? Pero sí existen otros que nosotros traemos a colación y en los cuales sí podemos hacer un cierto match. Volviendo a los ejemplos y por qué, digamos, eran bien significativos, uno de los aspectos que hace el estatuto administrativo muy interesante para ser analizado desde la biología del conocer es precisamente que hace el Estado autónomo, ¿cierto? Y por lo tanto, al hacerlo autónomo, ¿cierto? Lo hace más conservable. Y uno yo puedo hacer, digamos, desde la conducta del Estado y desde la historia de los últimos 90 años, podemos decir que el Estado, desde esa perspectiva, en cuanto Estado, es más conservable, o es conservable dado, digamos, que es sobre el estatuto en el cual los cambios se van planteando. Por lo tanto, ¿cierto? Estamos operando, como dice la lámina, con autonomía y con conservación. Eso nos parece bien interesante para ir concluyendo, independiente, digamos, no llegamos al human, no estamos, digamos, en esa mirada. Eso, profesores. Claro. Y por otro lado, el fenómeno después de la Convención Constitucional y sus plebiscitos y todo el cuento reciente, que ahora esto es una interpretación que no tiene mucha, es reciente y por ende la interpretación es bien nueva. O sea, yo tampoco me había detenido a pensar sobre eso hasta hacer este trabajo y las conversaciones que ocurrieron ahí con el doctor Podosis también en las clases. Y desde ahí surge también nuestro interés por seguir desarrollando la idea. Entonces esto nos demuestra que los sistemas tienen momentos psíquicos para el cambio. Y toda vez que este cambio está alineado con una emocionalidad compartida que le permita a ese sistema transformarse. Por ende, la convivencia, la coemocionalidad donde surge el aprendizaje, y si no tengo emocionalidad compartida como ser humano habitando en el lenguaje y la cultura, no es solo imposible el cambio, sino que también no es posible el acoplamiento estructural entre los participantes de un sistema social, y por tanto pierdo la capacidad de articulación y conservación de la autonomía y la estabilidad. Y a nuestro entender, eso es lo que pasó un poquito en este fenómeno de la discusión por el cambio constitucional y el apruebo versus el rechazo. Eso, profesores y compañeros. Eso es, profesores. Muchas Esa gracias. es nuestra presentación. Muchas gracias. Excelente. Ahí están los profesores. ¿Puedo hacer unas preguntas ya? Sí, claro. Primero, va a haber un texto de esto, ¿no es cierto? Sí, claro. Existe un texto, profesor, fue enviado ya hace algunos días. Yo no lo he visto. Porque estoy con la mente en otro lado. No tenga Yo cuidado. encontré muy interesante dos observaciones que hicieron y que habría que explorarla porque realmente si las exploramos podemos cambiar el mundo. Uno es que el estatuto administrativo hace que desacople el Estado en cierta manera de dirigencia política que gobierna el país. Yo creo que eso es súper importante porque muestra cómo hay un nivel de conversaciones y de interacciones que define unos objetos y que los otros pueden tener un discurso, pero no interaccionan con los objetos. Y la prueba está que el presidente de Chile ahora está forzado a hacer cosas que él explícitamente dijo que no iba a hacer. ¿Ya? Porque el estatuto administrativo y la configuración legal de un país también extremadamente legalista como es Chile. Eso también hay que hay una emocionalidad importante, el legalismo chileno, ¿ya? Lo obliga a hacer cosas que sin lugar a dudas no quería hacer. Y es por el estatuto administrativo, dice, mire, presidente, es que aquí la ley hay que hacer, si no hacemos esto, el juez y lo hace. Eso yo creo que es una observación muy importante, al punto que merecería escribir un artículo como el estatuto administrativo como espacio, como flujo relacional definitorio de los chilenos, ¿ya? Eso sería. Y el otro, la observación sobre la emocionalidad, ¿ya? Que no puede haber cambio, o sea, pueden haber cambios impuestos a los dictadores, eso siempre pasa porque hay cambio en la emocionalidad, hay un terremoto emocional, ¿ya? Saco los tanques a la calle y la gente tiene que agachar el moño, ¿ya? Entonces, pero si uno quiere hacer cambios que sean en democracia, tengo que tener
una emocionalidad compartida, si no, no hay cambio posible. Y lo que pasó en la Convención Constitucional fue que el texto propuesto violaba cosas elementales, digamos, cosas muy centrales de la emocionalidad del chileno convencional, del chileno completo, ¿ya? Y eso, y todo ese discurso, por eso este análisis muy importante, y pues yo soy partidario de que lo expandamos, eso no lo ven los políticos. Como no dominan esta teoría, ellos creen que todo el problema es un problema de que yo tengo las mejores ideas como cartesiano. X implica Y, Y implica A, entonces yo tengo el mejor teorema y te convenzo que es el mejor teorema, y no tiene una opción, me explico, todo el argumento es lógico, y todos sabemos que es una lógica deficiente, independiente si es izquierda y derecha, pero no consideran la emocionalidad como subyacente que sustenta todas las actividades humanas, ¿no? Entonces eso también es una solución muy potente, eso quería decir. Gracias, profesor. Es interesante, hay varias cosas, es interesante el asunto de la burocracia. Claro, Weber no inventó la burocracia, la inventaron los franceses, pero Weber, digamos, esencialmente hace lo mismo que dice Juan Carlos recién. La burocracia es este conjunto de reglas que norman las acciones de la gente en el marco de la constitución del Estado. Y el primer deber del Estado es el orden público. Eso está escrito en todas partes. Así que no hay presidente de la República que no pueda estar concernido como primera cuestión en el orden público. Por esa razón es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Dice clarito eso. Así es. Yo no me arreglo contigo, sino que me quejo con el Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Del uso de la fuerza como instrumento de asegurar el orden público. Ese es el sentido profundo y único quizá del Estado. Las otras cuestiones vienen en segundo lugar. Porque si no hay orden público, no hay tratamiento social posible. Entonces hay una suma de individualidades nomás, una especie de gas de individuos que chocan. Y ahí no hay, es un mal negocio para todos. Pero es interesante el asunto porque, ¿cómo lo ve uno esto? Es ahí que tengo esta maquinaria, este mecanismo, que nos dice, y muy interesante porque el estatuto administrativo nos dice sobre qué política se va a actuar, qué acciones se van a impulsar, qué cambio, no dice nada de eso, no dice si vamos a tener trenes o no vamos a tener trenes, si vamos a tributar de tal o cual manera, si vamos a usar la plata para construir cohetes a la luna o para dárselo a la universidad, no dice nada de eso. Lo que dice es cómo opera esta máquina que toma decisiones y la implementa. En lo que tiene que ver con las acciones de aquellos que son parte del mecanismo. Y el mecanismo está hecho por personas y reglas. Las personas, la idea es, inventamos un mecanismo del cual nosotros somos parte como actores de ese mecanismo, pero también podemos mirar cómo funciona. Podemos salirnos de ahí, mirar cómo funciona y decir, no nos gusta este mecanismo, no está haciendo lo que queremos que haga. Y eso lo dicen los A y los B dicen, no, este mecanismo está estupendo, dejémoslo tal como está. Y los C dicen, podríamos cambiar alguna cosa. Y ese otro plano es el plano de la política. Y el plano de la política es pura coemoción en el fondo. Y tiene que ver con coemocionar en torno a discursos de entendimiento del mundo que tienen que ver con la postura de la gente en ese gran, de los que se coligan ahí, en ese gran contexto cultural. Es cierto que el que saca el tanque, pero es que aún ese está en coemoción con otros. No puede sacar el tanque él solo. Es verdad. Hay otros que le dicen, saque el tanque general, si eso es lo que usted tiene que hacer. Así va la patria.
Claro, y cuando hay una revolución, pues, Víctor, el instrumento del revolucionario es el estatuto administrativo, ¿qué te parece? Le encanta porque me parece brillante. ahora yo soy el jefe y opero con esta máquina que es tan estupenda y que tiene a todos controlados, a todos los que están ahí, los tengo controlados por esta legalidad. La revolución no tiene que ver con el cambio, tiene que ver con la dirección en que la cuestión se va a mover en un espacio más grande, pero no. Pero eso pasa en todas partes. Por la Universidad de Chile es exactamente igual. Es exactamente igual. Y la Iglesia Católica lo mismo, y así. Por eso que otra cosa es con guitarra, pues, el presidente de la República, lo que es curioso, si me permiten, y por eso lo que ustedes dicen sobre lo que dice Juan Carlos, lo que ustedes dicen sobre la convención, es lo mismo. Queremos otra constitución. No queremos esta constitución que nos dicen. A lo mejor que no queremos otra constitución, la verdad. Parece que no era tan importante la constitución. Entonces ya la constitución pasa a ser una cuestión, en la nueva constitución pasa a ser una discusión de pugnas de poder en el Parlamento, parece, pero nadie pone mucha atención a eso. ¿Dónde está la atención puesta? Está puesta. Tampoco lo estuvo mientras la cuestión se construía. Porque ahí está, inventamos este mecanismo para construir la nueva constitución y la gente de afuera puede decir, la gente que supuestamente movió eso, que la emoción que permite que se constituya ese mecanismo con regla y todo, dice, no nos gusta el resultado de este mecanismo, lo que resultó de acá. Así que no solo está en cuestión el resultado, sino que también el mecanismo. Y después de un rato uno puede convencerse que no hay mecanismo posible para esto. Porque algunos dicen, tiene que ser A, cualquiera sea el mecanismo mientras resulte en A. Y el otro dice, cualquiera sea el mecanismo mientras resulte en B. Y, porque las diferencias entre A, B y C, que son diferencias emocionales, que son legítimas, parece que no hay mecanismo que los resuelva. Y como a mí lo que me interesa es el resultado A y no el mecanismo, entonces el conflicto va a seguir quién sabe hasta cuándo. Entonces ahí tratan de ponerse de acuerdo sobre un mecanismo que ayude a que ¿cuál es la diferencia entre esta gente? Quieren que el mecanismo tiene que ser tal que asegure que el resultado va a ser de tipo A. Y el otro dice, el mecanismo tiene que ser tal que asegure que el resultado va a ser de tipo B. Bueno, ahí está el problema de la emocionalidad compartida. Claro, que es otro plano, el plano de lo social versus el plano de lo formal. El plano de lo social tiene que ver con esta coemocionalidad entre la gente. El plano de lo formal es el mecanismo que resulta del cual nosotros alegremente hacemos parte. Pero una reflexión de todo esto, entonces, ¿cómo se mantiene una emocionalidad compartida? ¿Cómo la construí en un país que nosotros... Claro, en el fondo en Chile lo que pasa es que hay una conversación implícita sobre Chile y la chilenidad. Sí, que no está en los medios de comunicación. No está en ninguna parte, claro, es implícita. Pero que la gente cuando vota por ella. Pues vota por eso, claro. Con cuestiones como la bandera, por ejemplo, porque a nadie se le ocurre que la bandera, o a muy poco, se le ocurre que la bandera sea algo cuestionable. Tampoco nadie quería tener una bandera nunca. A nadie le preguntaron democráticamente, ¿quieren que Chile tenga una bandera? No, no es cierto, eso no pasa así. Si Chile, ¿qué cosa es Chile en último término? ¿En qué se diferencia de Argentina? ¿Comprende? No, eso... Bien. Nos falta relato, dice el otro. Había uno que decía eso, nos falta relato. Bien. No,
¿Preparamos para el otro grupo, profesores? Oye, pero yo Sí. quiero felicitar a estos dos porque realmente hicieron un trabajo Sí, que está resume bueno. muchos aspectos del curso, ¿no? Sí, sí, Y sí. que puede servir con un poco de pulimiento en los bordes como un manifiesto, ¿eh? Sí. Oye, Porque yo quiero la- cambiar el mundo, yo ya estoy cansado de la biología. yo le recomendaría a todo el mundo la lectura de Weber. No es una lectura muy no es grata, no es entretenida ya, pero es muy interesante. Pues, Ujú. Bueno, nos Justamente vamos. porque devela estas cosas, las devela. La cuestión posterior, esa cuestión lumaniana, es 99% lo mismo. Solo más audaz nomás, porque ponen las cosas un poco más lejos con que la autopoiesis y la cuestión. Ujú. Yo creo que ustedes apuntan bien respecto de estas cuestiones de la autopoiesis, de estas cuestiones. En el sentido de que no opera del mismo modo, no opera del mismo modo justamente porque está la emocionalidad de por medio. Entonces la gente puede salirse y querer cambiar el asunto. Hay una discusión política que es paralela a la cuestión formal organizativa y que es la fuente de las transformaciones en último término. qué Sí, notable. es una cosa que opera de una manera muy diferente. Pero lo otro les da con que va a llover. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bien, profesores, damos por terminado el primer grupo, se prepara el Muchas gracias. segundo grupo, y dado que ustedes trabajaron el tema del cambio de las organizaciones, y solo porque hay muchas personas en este curso que trabajan en eso, ¿sí? Decir que en último término, si me voy a una empresa, por ejemplo, hay una emoción fundante, y esa emoción fundante que los consultores en general no la ven, ¿sí? Tiene que ver con la eficiencia de la rentabilidad. Esa es como la emoción de la empresa. Y el empresario, mientras todo lo que se haga, todo lo que le digan que hay que hacer, todos los cambios posibles, mientras se mantiene la emoción, ¿sí? De esta eficiencia de las ganancias, es admisible. Y si no, rápidamente los consultores son llamados a Al retirarse tiro. de la compañía. ¿Ah? Bien. Muy bien, No, ¿Cómo entonces no? pero se eso sí, prepara Muchas gracias. el segundo perdón, el grupo. gerente general es eso, ¿no? El gerente general le responde no al jefe de la compañía, al jefe de las compañías, Exactamente. porque Sí, ese jefe es el jefe, el dueño de muchas empresas. claro, Y lo que claro, tiene en su escritorio es gasto y claro. pérdida de ganancia. Eso es lo que tiene. Así No es. sabe ni cómo se llaman las empresas. No, así es. Exactamente.